Les deseamos como siempre muy buenas tardes, que estamos aquí en vivo y directo desde la Florida, pero en Caracas, Venezuela. Saludamos a todo el mundo también a través de las redes, quienes nos ven más tarde grabaditos, pero nos ven. Muchas gracias, @contodoypensini, #contodoypensini para estar comunicados el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa. Hoy no tenemos de hace tiempo todo lo que es con todo, ni recetas. A mí Francis me prometió que para mañana vamos a tener ese detallito para poder pasar los videos solucionados, porque ustedes se lo merecen. Nosotros vamos a empezar el programa de hoy con un gran amigo de la casa, es internacionalista para discutir todos los temas. Eloy Torres, @Eloycito, de temas internacionales. ¿Cómo estás, Eloy? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Un placer estar aquí contigo, con toda tu audiencia. Oye, un día muy lluvioso, ¿verdad? Pero lluvioso. Como diría César Vallejo, moriré una tarde en París, una tarde lluviosa, pero no, viviré una tarde lluviosa en Caracas. Oh, como esta tarde vi llover, como decía la canción. Armando Manzanero. Pero tú que has vivido en todas partes del mundo, ¿te sentías como que si estuvieras en la ciudad de Londres o estamos muy lejos de eso? Estamos muy lejos de eso. Londres es una ciudad organizadita, ¿vale? Nosotros somos más trópicos. Sí, esto era un desastre, la ciudad de hoy era un desastre, era una pesadilla andar por la calle, el tráfico, en fin de cuentas. Ok, bueno, ayer el domingo se cumplieron 4 años de la muerte del presidente Chávez y vino, bueno, una cantidad de representantes del grupo ALBA vinieron. Y tuvimos la presencia de jefes de Estado relacionados con la revolución. El único que no asistió fue Rafael Correa, hasta el presidente Raúl Castro de Cuba hizo acto de presencia en Venezuela, con lo complicado que es venir al país. Yo quería que tú me hicieras un resumen sobre esas actividades que se vieron ayer aquí en Venezuela, nuevamente con la presencia de Raúl Castro. La fecha quizá es el gran motivo para reunir al cardumen de personajes como estos que vinieron el día de ayer a manifestar, a presentar sus saludos a Venezuela, y particularmente a partir pues, de la idea de los 4 años de la muerte del presidente Hugo Chávez Frías. Bueno, es un poco más de lo mismo, es el mismo espectáculo, el mismo show, las mismas caras mostrando una complacencia pues, de venir a Caracas a manifestarle al gobierno de Venezuela su solidaridad con la desaparición del presidente Chávez. Lo importante de todo esto es que ellos muestran un músculo cada vez más debilitado, incluso hay que decirlo desde el punto de vista del lenguaje corporal de estos individuos que vinieron, Raúl Castro, Evo, y etcétera. Fue una demostración de una debilidad, una demostración de que el sol le está diciendo adiós desde el punto de vista de su liderazgo. Pero con tanta gente ahí, fíjate, en el salón estaba repleto y banderas y un gentío. Lo que más bien quieren es demostrar, y con la presencia de Raúl Castro en Venezuela nos muestran que todavía son una fuerza válida en Latinoamérica. Bueno, sí, pero las cosas están allí sobre el tapete y ellos tratan de tapar con este show lo que está ocurriendo en América Latina, lo que ocurrió en Brasil, lo que ocurrió en Argentina, lo que ocurrió en Ecuador, con la derrota, bueno, con el no triunfo del candidato de Correa y el posible y el prácticamente evidente triunfo del candidato de la oposición Lasso, aunado, sumado pues con los otros factores que se van a unir para enfrentar la pretensión de Correa de profundizar su proyecto político en Ecuador, que por cierto, hay que decirlo, Correa no hizo un mal gobierno, por supuesto, gracias a la ayuda financiera venezolana. Y yo creo que él ha debido despedirse pues de su realidad. En un principio con ayuda venezolana, sí, pero por él supuesto, después se alejó del modelo, vamos a decir, chavista, y tuvo su propio modelo hasta, no como ha pasado aquí, él dolarizó de alguna manera la economía, se salió del control de cambio, creó prosperidad económica, crecimiento económico, muy distinto a la situación venezolana. Sin embargo, no ha sido muy popular. Vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta. ¿Qué opinas tú? Sí, no, yo creo que se va a producir primero, el liderazgo de Correa y su proyecto ya se agotó. Se agotó y eso lo demostró. Incluso hay que observar el resultado electoral, cómo fue disminuyendo pues la adhesión del votante ecuatoriano al proyecto de Correa, cómo fue disminuyendo a tal punto que llegó, que sacó ¿cuánto? 39%, 38 y 39% cuando se pero quería. Casi gana. Casi gana, pero justamente el casi gana es el kit de la gran pregunta. ¿Podrá él superar eso? Porque él anteriormente había sacado más de 40% y sin embargo, por eso te digo, hoy en día está con el sol pegándole en la espalda. Personalmente creo que Correa ha debido comportarse con mayor altura, con mayor, digamos, sensatez, por cuanto él no hizo un mal gobierno, hizo un gobierno relativamente bueno en el cardumen de estos presidentes latinoamericanos que se creen todos dueños de la historia, que con ellos que comienza la historia. No, él hizo un gobierno ahí normal,
sinceró un poco algunas cosas desde el punto de vista económico, y él debería irse tranquilo, sin hacer tanta laraca, tanto escándalo de que lo van a matar, que lo van a perseguir. Pero los socialistas no son así. Mira cómo Obama se fue de los Estados Unidos, formando alaracas en las calles, que no había ganado Trump. Eso es... Obama. Obama. No. En los Estados Unidos, sí. Bueno, hubo factores que dijeron eso. La prensa, no ganó. Lo importante de todo esto con el caso de Trump es que Trump tiene a los 30 días, 30 y tantos días que tiene de gobierno, no la tiene todas consigo. Trump. Por supuesto. Claro, sí. Políticamente, pero fíjate tú que Trump tiene el Dow Jones por encima de 21.000 puntos, un nuevo récord histórico. Está creando crecimiento económico, la gente lo está aceptando más, está rebajando los impuestos para la clase media y para las empresas, y eso lo está recibiendo muy bien el público. Él, incluso su discurso que dio, que es un discurso donde él le bajó 2 a esa agresividad discursiva frente a los extranjeros, frente a China, que él le bajó un tanto a ese discurso. Sin embargo, hay que reconocer que dijo cosas que son ciertas, que nadie después dice que son mentiras. Pero sin embargo el problema está en cómo va a resolver eso. Claro. Si lo puede hacer justamente en concordancia con los factores tanto internos como externos, porque el problema está en que él solo no lo va a poder hacer. Para atrás reformas migratorias. Sí, no, pero él tiene el Congreso que, a pesar de que los republicanos están con él, ojo, esos republicanos fueron maltratados por Trump durante la campaña electoral. Decían, no los necesito a ustedes. Sin embargo, están allí, ellos son los que tienen la mayoría y él se va a encontrar con la votación republicana y la votación demócrata, quienes le van a informar, le van a marcar de alguna manera el ritmo al presidente Trump. Ok, mira, volviendo al tema aquí de la reunión de ayer del ALBA, sí. Nosotros también vimos un gran misterio. Evo Morales aquí en Venezuela no tenía una gripe y curándose de varias enfermedades en Cuba, pero lo vimos hasta con buen estado de salud. Bueno, eso forma parte de esos shows que hacen estos individuos. Sí, él fue a hacerse un tratamiento a La Habana, inexplicablemente, no sé por qué tiene que ser La Habana, bueno, para ir a Estados Unidos, para irse a Alemania, para irse a España, para irse al mismo Brasil. Yo no sé por qué necesariamente tiene que ser a La Habana. Yo no niego, los cubanos tendrán algunas áreas en la medicina bastante desarrolladas, pero no al nivel de otros países como Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Italia, en fin, el Brasil, la cuestión del el hospital sirio donde tratan el cáncer. En última instancia, en una sociedad tan cerrada, tan bloqueada como es Cuba, no creo que tenga tanto contacto con el mundo académico en esos términos como lo tienen los otros países, porque en última instancia la medicina pasa por la confrontación con la conjunción de las investigaciones. Y si tú no tienes ni internet al nivel que tienen los Estados Unidos, lo tiene Alemania o lo tienen otros países, no creo que puedan intercambiar opiniones. De allí creo que es un poco difícil lo que le vaya a pasar al amigo Evo y lo que le ha pasado a otros mandatarios que han ido a Cuba a tratarse. Ayer vemos las imágenes al presidente de Cuba, Raúl Castro, que criticó el muro de Donald Trump, un muro que hasta ahora Cemex ofreció, la compañía cementera mexicana, venderle el cemento. Todo es negocio. Todo se negocia. Todo se negocia. Es que eso forma parte del show en el cual participan todos. Tanto Trump participa en su show, en este caso Raúl Castro y el gobierno venezolano, igual. ¿Por qué? Porque es una manera tanto de tapar los problemas que vive el mundo. Hoy en día, Venezuela, tenemos un problema gravísimo con el problema de las medicinas, el problema de la comida, el problema de la gente comiendo basura en la salida de los restaurantes, de los almacenes, de los abastos. Eso es un drama que Venezuela tiene que resolver. Ya vamos a venir con ese tema, tenemos que una pausa, Eloy, sí, vamos a hacer una comparación porque también aparecemos en distintas nuevos récords venezolanos. Por tercer año consecutivo, según Bloomberg, tenemos el país de más miseria del mundo, ya vamos a hablar de eso, pero también en la lista Forbes, en contraste, estamos en los 10 países que más aviones privados compran en el mundo. Sí. Ya el privado. Ya regresamos en el programa con Todo y Pensini aquí en Globovisión. Seguimos con Todo y Pensini. Con Todo y Pensini por Globovisión, estamos con Eloy Torres, internacionalista. Dejamos al aire dos temas que fueron de relevancia la semana pasada, apenas ayer uno de ellos. Bueno, Bloomberg hace todos los años un estudio de cuáles son los países de mayor miseria, no es que seamos miserables, hay que tener cuidado, porque
es un índice que suma lo que es la inflación más el desempleo. Sí. Por supuesto, Venezuela en primer lugar en tercer año consecutivo, porque es el que tiene más inflación en el mundo. Ya estamos llegando a hiperinflación, si es que ya no estamos ahí, sobre todo el desempleo también en Venezuela, por toda la caída de la economía. Claro. Pero por otra parte, salimos en la lista Forbes con los 10 primeros países que compran jet privados en el mundo. ¿Cómo podemos tener un contraste? Y tú hablabas también del problema de la gente comiendo basura, que cada vez es más grave este problema. Bueno, sí, es una realidad que nos choca en la cara a todos los venezolanos, sobre todo que se sabe, pues que hay otra cosa que decía el presidente Pérez muy en su estilo. Él decía, hay dos cosas que tú no puedes ocultar, que es la tos y la riqueza, y el dinero, particularmente el dinero mal habido. Sobre todo el mal habido porque es el que tú gastas con mayor, digamos, facilidad, ¿no? El que tú has construido, ¿no? Que tú lo cuidas. Ese que es mal habido, pues sabes muy bien que es producto de la corrupción. Bueno, los menos inteligentes, diría yo, sí, los que no le guardan luto a ese dinero. Sí, pero lamentablemente estamos justamente asociados, vinculados a esa realidad nefasta en la que 3, 4 individuos, por estar justamente en los sitios donde se maneja dinero, han logrado empoderarse de ellos y hoy en día aparecen como compradores de aviones. Hay que ser muy cuidadoso también en eso, decir, no es que tener un avión sea malo. Por supuesto. La manera de cómo tú obtienes ese avión es lo que debemos de cuestionar, porque si una persona que tiene tremenda empresa y la empresa lo paga o ellos mismos porque lo heredó, pues, bien hecho, mira, tenlo, pero si tú eres una persona que llegó al gobierno hace 5 años, de repente aparece con una flota de aviones, mira. Eso es lo que llama la atención. Eso es lo que llama la atención. Llama la atención. Mira, también quería preguntarte sobre los esfuerzos que está haciendo los Estados Unidos, sobre todo Donald Trump, ya que hablamos del tema, que está llamando a los presidentes de Latinoamérica y está haciendo como una especie de cerco, quizás con Venezuela. Por su parte, el Senado estadounidense tomaron una decisión, tanto los republicanos como los demócratas, casi que dieron una orden al presidente Trump para que actúe en Venezuela y también que aplique la Carta Interamericana Democrática de parte de la Organización de Estados Americanos. ¿Esto es posible? ¿Estados Unidos tiene tanto poder todavía? ¿Cuál ha sido la reacción del secretario general Almagro ante esta petición? Hay que entender que la actitud del presidente Trump, incluso estimulado por los senadores, pues, por el Senado norteamericano, es un intento por multilateralizar cualquier decisión de los Estados Unidos frente a Venezuela, de tal manera que no se vea como algún acto unilateral de Washington frente a Venezuela. En última instancia, si uno recuerda los famosos discursos del presidente Delano Roosevelt, cuando decía, si en algún momento algún aliado nuestro del continente está en problemas, tenemos que ir todos a socorrerlo para solventarle sus problemas. Yo creo que en ese espíritu parece mentira, un republicano como es Donald Trump y un republicano particular, su generis, utiliza el esquema de la multilateralización para encontrar una solución al problema venezolano mediante, digamos, la participación, haciéndole saber a Venezuela, al gobierno venezolano, que debe respetar las reglas democráticas, que debe respetar la Constitución, que debe llamar a elecciones, que es lo más sensato. Aquí nadie está pidiendo más nada sino llamar a elecciones. Ellos dicen, bueno, pero es que la oposición no llamó a elecciones, sino que a gobernadores, sino que llamó al referéndum. Bueno, chicos, a las elecciones de gobernadores las tenía que llamar el CNE, porque eso es lo que dice la Constitución. Y el referéndum era una opción política que tenía la oposición de hacer. El gobierno no se la aceptó, utilizó tanto al CNE como al tribunal para impedir que se llevara a cabo el referéndum. Bueno, entonces, pero dale curso a las elecciones que está establecida, que a tantos años hay que elegir unos gobernadores. Pero la OEA está nuevamente intentando aplicar una Carta Interamericana Democrática están de Venezuela. buscando, ¿Y cómo nos afecta a los venezolanos, para bien o para mal? No, nos afecta en el sentido siguiente, no a nosotros, al gobierno venezolano, porque es una llamada de atención a decirle al gobierno, mire señor, usted tiene que actuar democráticamente, usted no puede andar haciendo, digamos, atropellando a la oposición venezolana, encarcelando a los líderes de la oposición, tú no puedes encarcelar a un profesor universitario porque hizo un estudio, hizo una propuesta del profesor de la Universidad de Carabobo. Es decir, todos estamos sometidos a un proceso de, digamos, de posible enjuiciamiento, de posible prisión, justamente por opinar tal o cual cosa sobre el gobierno y sobre el Estado venezolano. En el caso de la Carta Democrática es un mecanismo que el gobierno venezolano aprobó, porque incluso se lo aprobó para aplicárselo a Honduras, cuando el régimen, cuando pasó con lo de Honduras. Bueno, Venezuela aprobó y fue promovido y apoyado por los Estados Unidos. Ahora, lo quieran hacer aquí, entonces el gobierno tiene que tomar, ¿cómo se dice?,
cartas en el asunto y someterse al escrutinio electoral de tal manera para quitarse esa rémora, ese encanto, esa visión de que es un régimen dictatorial. La mejor manera de actuar democráticamente es lo más sensato. Ahora, el año pasado cuando se intentó aplicar esta carta, 4 países, 2 se abstuvieron, para llegar a los 32 votos, Sí. 2 se abstuvieron y otros 2, votaron nulo, han cambiado la posición, creo que fue Bueno, Trinidad y Tobago. yo creo que Países del Caribe. la realidad ha cambiado. Acuérdate que la realidad política es como una película que va cambiando de cuadros. Hoy en día no es lo mismo de lo que pasó hace 2 años, hace 3 años. E incluso a propósito de la opinión por allí, dice, bueno, con la reunión de estos individuos del ALBA, muchos de esos del ALBA votan en la OEA. Y ellos saben que con esta reunión no creo que vayan a cambiar. ¿Por qué? Porque es que los regímenes latinoamericanos, les guste o no les guste al presidente Maduro y al gobierno nacional, son observadores directos de lo que pasa en Venezuela y ellos no pueden conectar un desastre de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ellos están conscientes de que aquí las cosas no están funcionando bien, no están actuando de manera democrática el gobierno y sus representantes están esparcidos pues, en varios poderes nacionales. Hay otro tema que ha afectado la región, toda Latinoamérica, que es el caso de Brecht y el pago de todos estos sobornos, comisiones. Ahora los están atacando también con que ayudaron a la FARC, aunque hoy salió la noticia que dice que se no desmintió. Cuéntanos un poco sobre No, este bueno, tema. lo que se sabe, lo que indican los medios de comunicación social es que hubo, esas son prácticas que siempre han existido de diversos empresarios, de diversos individuos que manejan grandes consorcios que pagan coimas, que le dan dinero a determinados representantes, digamos, ministeriales, gubernamentales, presidenciales, etcétera, etcétera. Ahora, el problema está en que nada está oculto bajo el sol. Nada está oculto bajo el sol y todo se sabe, todo se descubre. Ahora, no se preocupen, señores, si se descubrió, bueno, que pague el que tenga que pagar. Eso no es un problema contra Venezuela, eso no es un problema contra el Perú, eso no es un problema contra el Brasil, eso no es un problema contra, sino justamente la globalización es un mecanismo que te permite que se descubran las cosas, que sean lo más transparente posible. Y si hubo corrupción, porque no puede haber corrupción solamente de que es corrompido, sino que corrompe, el que otorga dinero, el que recibe y el que otorga el dinero. Eso es un acto que debe ser subsanado, debe ser resuelto mediante un mecanismo normal, judicial, sin tanta alaraca y sin tanto escándalo. La patria está en peligro porque nos acusan de haber recibido dinero en tal parte de Odebrecht o no sé de dónde, otra empresa. Eso es un mecanismo que debe ser, el mecanismo después de clarificar los actos de corrupción mediante un acto normal, judicial, respecto a lo que dice el derecho. Hoy en día no hay tanto secreto bancario como había hace unos años, ya se firmó algunos tratados también con Suiza. Sí. De hecho, hay un juicio que tuvieron algunos, dos empresarios de PDVSA, donde le pidieron a la Unión de Bancos Suizos que le pague, no el banco, sino la que reúne a todos los bancos, a 10 bancos las trazas de traces, de dónde iba el dinero. Y para dónde iba, sí. Y para dónde iba, y eso se sabe, es igual que lo de Odebrecht, hacer el trace, o dónde la traza de dónde fue, entre ese dinero, es muy sencillo, y sobre todo el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos conoce eso y mucho más. Porque ellos saben, los dineros son de ellos, saben por dónde andan. Eso es algo, fíjate, la globalización, una de las cosas más positivas que tiene la globalización es que permite descubrir ese tipo de actos de corrupción. Y eso, muchos de estos individuos que están inmersos en esos actos, aparentemente desconocen justamente o pretenden desconocer que tarde o temprano todo se sabe. No hay nada oculto bajo el sol, como dice la Conseja Popular. Y estos individuos que se han apoderado de una cantidad inmensa de millones de dólares en distintos países, no solamente en Venezuela, sino en Perú, en Brasil, en México, en todas partes, son individuos que pareciera que desconocen que ese dinero tarde o temprano se va a descubrir. Claro. Hay otro tema internacional que llama la atención, sobre todo por el peligro que representa para la humanidad, que es el cohete de Norcorea, lanzó nuevamente misiles el fin de semana. Cayó en el mar de Japón. En Japón, y eso es muy grave, sobre todo por el alcance que están teniendo estos misiles y que en algún momento podría traer una ojiva nuclear, y lo que se temía era que la Tercera Guerra Mundial fuera nuclear, por lo devastador que puede ser. Hoy con mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela justamente tratamos el tema hacemos un seminario sobre la seguridad en el sudeste asiático, y una de las cosas que tratamos justamente fue el caso del misil que lanzó el gobierno de Norcorea y que cayó pues, en el mar del Japón. Eso evidentemente, personalmente creo que es un mecanismo más que utiliza este señor que parece un ponqueto, tal como lo dice el mismo Putin, un ponqueto, según un video de punk. Putin dice que es un individuo que vive jugando a Atari, a la guerra mundial con un Atari. Creo que es un nivel de responsabilidad muy grande
Hasta ahora todo Occidente ha condenado el lanzamiento. Rusia ha sido bastante cauta, pero también ha dicho que es un acto irresponsable. Falta saber qué va a decir China. Hay que comprender también que Corea del Norte es un comodín que tiene China en el manejo geopolítico de la región. Le decía yo a mis alumnos que el presidente Bill Clinton, cuando era candidato, enfrentándose a Bush, le decía, a propósito que Bush hablaba, Bush padre, acerca de los logros en la guerra contra Irak, contra Saddam Hussein, y Clinton le decía, no, chico, es la economía, estúpido, es la economía. Él decía, ocúpate de la economía. Aquí mismo hay que decir que el tema planteado en Corea del Norte, con Japón y con China, es un problema de la geopolítica, y hay que entenderlo en esos términos. China está utilizando a Corea como un comodín en su arreglo y en su juego geopolítico en la región para enfrentar a los Estados Unidos, por cuanto ellos saben muy bien que los Estados Unidos y quieren ir más allá justamente con el presidente Trump al frente. Y el solo hecho pues que Trump haya abandonado el acuerdo transpacífico hace que China entonces se convierta en el todopoderoso en esa región. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar. Mira, ya me quedan pocos minutos. Quería tocarte nuevamente el tema venezolano, la relación con la Iglesia, Estados Unidos, Cuba y el diálogo, porque la Iglesia tiene como, nosotros sabemos que es una institución de más de 2000 años y tal, pero todo el mundo la cuestiona, que están divididos, que el episcopado aquí no está relacionado con el Vaticano ni con el Papa, salieron algunas fotos del nuncio, que tratan de como descalificarlos. Sin embargo, Sí. yo lo que veo que como un diplomático tiene que estar en todas partes. Quiero saber tu opinión. No, tú lo has dicho, un diplomático tiene que estar en todas partes. Un diplomático no está casado con una parte del país, sino con todo el país. Y en el caso particular del Vaticano, el Vaticano es muy cauto, muy ponderado en sus acciones. Y debe comprenderse algunos amigos que forman parte de la Mesa de la Unidad que no aceptan que el Vaticano, que promueve un diálogo, porque en última instancia tenemos una grave crisis en este país. Tenemos una crisis que el gobierno, que es el que la ha causado, él solo no la puede resolver. Hay que buscar un mecanismo dialogado, concertado, para solucionar. Si sí, negociado, es que ese es el término que a la gente no le gusta. Diálogo, entonces salta, sí, hay que negociar una salida a este desastre que estamos viviendo, que el gobierno lo ocasionó, es cierto, pero nosotros no nos podemos contentar señalando al gobierno como el único culpable. Ellos son los culpables, es verdad, pero necesitamos encontrar una solución, porque los problemas son para buscarle solución, no para hacerlos más problemáticos. ¿Tienes algún ejemplo de algún lugar del mundo donde se haya hecho históricamente? Chile. El mejor ejemplo en América Latina, Chile. Mira, Chile, Pinochet, cuando perdió el plebiscito, los militares le dijeron, general, nosotros nos acompañamos hasta la tumba, mas no nos enterramos con ustedes. Vamos a negociar con la oposición. Y buscaron una negociación en la que el senador, como se convirtió, el comandante del ejército se mantuvo hasta que se jubiló como comandante del ejército, a regañadientes la oposición aceptó esa imposición. Luego lo aceptaron como senador. Y ello es una demostración, fue un resultado de una negociación. Ahí está Chile. Chile ha logrado ir paulatinamente cerrando sus heridas después de 17, 18 años de gobierno militar sangriento, pero lo ha hecho democrática y tranquilamente, eso es lo que nos importa. Y Venezuela también tenemos que hacer un esfuerzo justamente para pensar, pero ojo, con músculo democrático, pero con músculo ofensivo. Necesitamos esto, necesitamos aquello, necesitamos elecciones para gobernadores, necesitamos respeto para los partidos políticos, necesitamos liberación de los presos y bueno, vamos a buscar más soluciones, pero orquestemos, pero resuélveme estos problemas también a mí. Se me acabó el tiempo, dejamos un tema para la próxima vez, pronto te invito nuevamente para hablar del Esequibo no. y todas estas nuevas relaciones diplomáticas que están bastante delicadas en este momento. Mañana en Cobri tenemos un foro, por cierto, una mesa redonda para tratar el tema del Esequibo en el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Oye, te agradezco que nos mandes cualquier información, estaremos pendientes de los tweets y las redes sociales. @elovisito para que lo sigan. Muchísimas gracias, hermano, gracias por estar aquí. Ya regresamos con más para ustedes aquí con Todo y Pensini Globovisión. Regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Espero que todos la estén pasando muy bien en sus casas. Como siempre les deseamos un cafecito que al principio ni se los ofrecí, su vasito de agua. Pero tenemos nuestro próximo invitado aquí, José Agustín Campos. Él es presidente de CONFAGAN, que es la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela. Bienvenido, José Agustín. Gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. ¿Cómo están las actividades? Bueno, dándole duro. Ahorita trabajando con el plan de siembra que arranca en estos próximos días, fundamentalmente
los cultivos de ciclo corto, que es lo que la gente necesita ahorita, caraota, arroz, maíz, raíces de tubérculos, yuca, etc. Mañana tenemos una reunión muy importante en el Ministerio de Agricultura, donde ya se deben establecer las bases de cuánta semilla tenemos, cuánto fertilizante tenemos, a los efectos de que este año agrícola, que está haciendo un buen tiempo, hoy está haciendo una tarde fresca, está lloviendo en buena parte de Venezuela, y eso nos indica que vamos a tener una buena cosecha, Dios mediante. Muy bien, eso es muy importante. Tú dices de ciclo corto, el maíz se incluye en esa siembra de Sí. ciclo corto. ¿Tienen las semillas aquí? ¿Tienen todos los campos preparados para esta siembra? Sí, la última vez que el ministro nos dio, hace unas 2 o 3 semanas, el ministro Castro Soteldo, una cifra, nos dijo que ya se estaban movilizando los fertilizantes, que ya estaban firmando los contratos para traer la semilla, básicamente de esos rubros. Mañana en la reunión ya debe definirse para nosotros decirle al país ciertamente con qué contamos. Lo cierto es que contamos con todo el sector agroproductivo de Venezuela totalmente entusiasmado, de los campesinos, los pequeños, los medianos, los empresarios. Es decir, todo quien está trabajando en la sociedad rural venezolana está en este momento repleto de entusiasmo por Venezuela, y eso es muy importante, rescatar la confianza entre los actores, confianza que se ha perdido, que se ha venido perdiendo por varias razones, rescatarla entre los actores, es decir, los actores del sector privado de cualquier tamaño y entre el sector oficial, y eso lo estamos construyendo. Okay, bueno, las últimas cifras por lo menos de lo que es el maíz, y tan importante que es para el venezolano, la harina de maíz, dicen que hay una escasez para la producción de productos para este año, y las cifras son realmente alarmantes. ¿Tú crees que se pueda cubrir de alguna manera esa escasez que tiene en este momento para producir esa harina de maíz? Y esta siembra, esta nueva siembra, tiene una alta proporción, porque es uno de los alimentos que más come el venezolano. Sí, no olvidemos que estamos en una emergencia económica, el país está en una emergencia económica, es decir, no hay normalidad dentro de los mercados y no hay normalidad dentro de la economía. La emergencia económica continúa, está vigente, está presente, unos niveles de escasez que tenemos severos que están presentes, unos niveles de las colas que no se han podido erradicar aún. Sin embargo, las cifras que se ha venido manejando desde el Ministerio de Agricultura, se establece más o menos sembrar más de 1 millón de toneladas, 1 millón de hectáreas de maíz, que eso es muy importante, eso nos daría una musculatura muy importante para producir buena parte del maíz, que daría origen a la harina precocida, que al mismo tiempo daría origen al abastecimiento en buena parte de la arepa del venezolano. Por eso es muy importante contar en este momento con los insumos para ir poco a poco superando esos déficits, aumentar nuestros niveles de producción y nuestros niveles de productividad. Bueno, y en ese camino andamos trabajando en este momento. También para la soya, para producir el aceite comestible de soya. Sí, nosotros hemos sido un país importador de aceite históricamente, importador de aceite. Nosotros tenemos en Venezuela parte de las mejores tierras, mejores que las mejores tierras de Brasil, las tenemos aquí para producir soya, en el sur de Monagas, en el sur de Anzoátegui, en el oriente del Guárico. Estamos construyendo una cultura productiva de soya, donde nosotros no tenemos una cultura desarrollada en materia de soya. Si estoy diciendo que hemos sido históricamente importador de aceite, bueno, como diría una vieja cuña, sobran las palabras, ¿no? Entonces, pero se está construyendo una cultura, y es muy posible que nosotros en este ciclo tengamos unos buenos niveles de producción de soya, tengamos unos buenos niveles de producción de palma aceitera, para producir el aceite también, en el sur del lago, en el Yaracuy, en Monagas. Y lo importante de todo esto es que Venezuela, nuestro país, tiene la fuerza natural y de infraestructura suficiente para salir de este mal viento que estamos viviendo en este momento. Café y cacao, que eran nuestros productos tradicionales de exportación a principios del siglo pasado. Café y cacao, igualito, ahí hay que recuperar esos 2 bastiones, esas 2 joyas de la corona, el café y el cacao de Venezuela. Se está trabajando en ese sentido también. Nosotros desde Confagán, que nos hemos dedicado a la actividad ganadera tradicionalmente, estamos también introduciéndonos en la siembra del café, estamos planteando sembrar 5.000 hectáreas por allá por Boconó, por el estado Trujillo. Es decir, tenemos cómo salir y alcanzar nuestros niveles de autoabastecimiento interno en la mayoría de los rubros donde nosotros tenemos plenas ventajas
como el arroz, como el maíz, como la caraota, como el sorgo, como el propio café, como el propio cacao. Bueno, y allí estamos justamente diciéndole a través de este programa a Venezuela que es elemental recuperar la confianza entre nosotros para lograr nuestra estabilidad, no solamente en materia agroalimentaria, sino la estabilidad de los precios en el mercado. Entre las críticas que ha tenido el reparto de las bolsas CLAP en Venezuela, y sobre todo las últimas, es que casi el 100% de los insumos son importados y de países como México, creo que Panamá. Hay manera de sustituir ese producto importado por uno venezolano, apoyando también a la agroindustria venezolana, porque nos sale mucho más barato, 4 veces a uno cuesta un producto hacerlo, terminarlo afuera que aquí en Venezuela. Eso tiene que ser nuestra bandera, nuestro norte, nuestra consigna, nuestro trabajo, sustituir las importaciones. No solamente en los productos del CLAC en este momento, sino sustituir las importaciones en todos aquellos rubros donde nosotros tenemos, por ejemplo, altísimas ventajas. Por ejemplo, yo siempre he dicho que no es posible seguir consumiendo leche que viene de Nueva Zelanda, que queda por allá en el otro lado del mundo, cuando la podemos producir en Calabozo, en Valle de la Pascua. El costo de transporte es enorme. Exactamente. Entonces, aquí nosotros tenemos parte de la buena ganadería, tenemos una raza propia de nosotros, la raza Carora, que tenemos que popularizarla en toda Venezuela. Es decir, los venezolanos, yo no me canso, es decir, yo soy radicalmente optimista con el presente y el futuro de Venezuela, por las ventajas que nosotros tenemos, solo que tenemos que hacer eficaces y eficientes políticas públicas, unitarias e indivisibles, que metan en un canal de producción a todo quien esté en la población económicamente activa produciendo en los campos de nuestro país. José Agustín, tenemos que ir a una pausa. Regreso, quisiera hablar entonces con más detalle de la ganadería en Venezuela. José Agustín Campos, presidente de Confagan. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Control Pensilvania, Globovisión.